El día de su boda, Elena miró a Daniel a través del velo y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con los nervios. Al estrechar su mano frente al altar, pensó que lo suyo era un milagro de la estadística. Una carambola del destino. Creía, de todo corazón, que había encontrado al amor de su vida por pura y simple suerte. Lo que Elena no sospechaba, mientras el sol de la tarde iluminaba los vitrales de la iglesia, es que esa suerte no tenía nada de accidental. Había sido fabricada. Construida ladrillo a ladrillo, silencio tras silencio, durante casi una década de sombras y cálculos matemáticos. ¿Es esta la historia de amor más paciente y abnegada que hayas escuchado jamás? ¿O es, quizás, el registro de una manipulación tan sutil que raya en lo aterrador? Hoy vamos a diseccionar la vida de Elena y Daniel. Una historia donde la amistad fue el camuflaje perfecto para una estrategia de largo aliento. Quédate hasta el final, porque cuando terminemos de reconstruir las piezas de este rompecabezas, tú mismo vas a tener que decidir, ¿fue devoción o fue una emboscada emocional? Todo comenzó en el caos del primer día de universidad. 17 años, una edad en la que crees que el mundo es un libro abierto. Elena era un torbellino de desorden y carisma, de las que llegaba tarde, con el café en la mano y el cabello alborotado, pero se sentaba en la primera fila de todos modos, desafiando la mirada de los profesores. Daniel, en cambio, era el arquitecto del orden. Llegaba 20 minutos antes. Elegía el sitio con la mejor acústica y la luz perfecta. Y siempre, invariablemente, ponía su mochila en el asiento de al lado. Para Elena, Daniel se convirtió en su ancla. Era el mejor amigo, por definición de diccionario. Era el que la llamaba a las 2 de la mañana, cuando el drama de un examen o una pelea familiar la superaba. El que aparecía en su puerta con esa comida tailandesa ultra picante que a ella le encantaba, justo cuando ella cancelaba planes con el resto del mundo por un brote de tristeza. Daniel conocía el mapa de las inseguridades de Elena mejor que ella misma. Sabía qué canciones la hacían llorar y qué palabras exactas usar para calmar su ansiedad. La quería con todo su ser. Pero ella no lo veía así. Daniel era el refugio, no el incendio. O eso creía ella mientras buscaba la pasión en brazos de extraños que apenas sabían su apellido. En su primer año, Daniel le regaló un cuaderno de cuero viejo. En la primera página, con esa letra apretada, técnica y casi quirúrgica de Daniel, había una frase: para que escribas todo lo que todavía no sabes que quieres. Elena lo guardó en un cajón, bajo una pila de bufandas y recuerdos olvidados. Nunca llegó a escribir ni una sola palabra en él. No sabía que, mientras ese cuaderno acumulaba polvo, Daniel estaba escribiendo el guión de su vida en las sombras. Pasaron los años. La universidad terminó. Llegaron los primeros trabajos, las primeras crisis de la adultez. Elena encadenó una serie de relaciones fallidas, una tras otra. Eran hombres intensos, a veces brillantes, pero siempre efímeros. Y en cada ruptura, ahí estaba Daniel, sólido como una roca, recogiendo los pedazos de su orgullo herido. Lo que Elena nunca se detuvo a analizar fue la curiosa mala suerte de sus pretendientes. Daniel no era un villano de película. No inventaba calumnias atroces. Su método era mucho más elegante. Era un jardinero que sabía qué flores regar y cuáles dejar secar. Hubo un chico, Javier, que realmente le gustaba a Elena. Daniel se hizo amigo de Javier. En una salida de copas, Daniel soltó un comentario casual, casi accidental. Es una pena que Elena esté tan decidida a mudarse a Australia el próximo año. Odia las relaciones a distancia. Era mentira. Elena solo lo había mencionado como una fantasía pasajera. Pero Javier, que buscaba algo estable y cercano, empezó a enfriar la relación sin dar explicaciones. Elena lloró en el hombro de Daniel. Daniel le dio palmaditas en la espalda y le dijo que Javier no era lo suficientemente valiente para ella. En otra ocasión, cuando Elena se ilusionó con un tipo que Daniel sabía que era un infiel patológico, Daniel no fue con el chisme. Eso sería burdo.
En lugar de eso, organizó una cena en el mismo restaurante donde sabía que el tipo estaría con otra mujer. ¿Fue sabotaje o fue protección? Daniel se convencía a sí mismo de que solo estaba acelerando lo inevitable. Estaba limpiando el camino de maleza para que cuando Elena finalmente mirara hacia los lados, solo quedara él. El único que nunca le fallaría. El único sobreviviente de una guerra que él mismo estaba arbitrando. La burbuja de la amistad perfecta empezó a agrietarse por una indiscreción. Una tarde de lluvia, una amiga en común, bajo los efectos de un par de copas de más, soltó una bomba informativa. 3 años atrás, Daniel había recibido una oferta de trabajo en Londres. No era cualquier oferta. Era el puesto de sus sueños, con un sueldo que le habría permitido jubilarse a los 40 y un prestigio internacional inmediato. Daniel siempre había querido viajar. Siempre había hablado de dejar esa ciudad pequeña, pero la rechazó. La amiga le confesó a Elena la razón que Daniel le dio en privado. No puedo irme todavía. Ella aún no está lista. Elena sintió un vacío en el estómago. Esa noche no pudo dormir. La palabra amistad empezó a pesarle como si fuera de plomo. ¿Qué clase de amigo sacrifica su futuro por alguien que ni siquiera lo ama de la misma forma? ¿Es eso amor? ¿O es una inversión a largo plazo? Lo llamó a medianoche. No hubo preámbulos. Daniel, ¿por qué no te fuiste a Londres? El silencio al otro lado de la línea fue denso. Elena contó los segundos. 1, 2, 3. Cada latido de su corazón parecía un martillazo. Daniel suspiró, y lo que dijo después no fue una declaración de amor romántica de esas que salen en las películas. Fue una confesión de una honestidad brutal. No me fui, dijo Daniel con voz ronca, porque contigo todavía no había pasado lo que tenía que pasar. Elena sintió que el aire se volvía pesado. Le pidió que se explicara, esperando una frase cursi. Pero Daniel, por primera vez en 10 años, dejó de ser el buen chico protector. Dejó de actuar. Elena, te he observado destruir tu vida con hombres que no te merecían durante años. Te he visto llorar por personas que ni siquiera recordaban tu cumpleaños. Y he estado ahí, esperando, preparando el terreno. No me fui porque sabía que, tarde o temprano, te darías cuenta de que el ruido de los demás no es nada comparado con mi silencio. En ese momento, Elena comprendió que su relación no era una línea recta de cariño, sino un laberinto diseñado por él. Sintió una mezcla de gratitud abrumadora y un miedo instintivo. Era como descubrir que el guardaespaldas que te ha salvado la vida también ha sido el que ha provocado los incendios para poder rescatarte. Daniel no se detuvo ahí. Confesó que había alejado a personas. Admitió que su intuición sobre sus novios no siempre era pura observación, sino intervención activa. No quería que llegaras a mí por descarte, le dijo con una frialdad que la estremeció. No quería ser el último recurso. Quería que un día, por fin, dejaras de buscar fuera lo que siempre tuviste al lado. Quería que eligieras quedarte porque yo fuera suficiente. Si ese día nunca llegaba, yo nunca te habría dicho nada. Me habría llevado el secreto a la tumba. Elena no pudo articular palabra. La sensación de ser un proyecto, en lugar de una persona, la invadió. Se levantó de la mesa, recogió su bolso y salió de su casa sin mirar atrás. Durante las siguientes 3 semanas, el mundo se detuvo. Elena esperaba que él la buscara, que le enviara flores, que se disculpara. Pero por primera vez en una década, Daniel respetó su espacio de forma absoluta. No hubo llamadas a las 2 de la mañana. No hubo comida tailandesa en la puerta. Fue el silencio más largo y ensordecedor de sus vidas. Un silencio que obligó a Elena a enfrentarse a su propia soledad sin el colchón de seguridad que Daniel siempre le había proporcionado. En la semana 21 de su distanciamiento, Elena estaba haciendo limpieza. Encontró el viejo cuaderno de cuero que Daniel le regaló a los 17 años. Lo abrió con las manos temblorosas. Recordaba la dedicatoria de la primera página. Pero esta vez pasó la hoja.
y luego otra. En la segunda página, casi invisible por el paso del tiempo, había otra línea escrita con la misma letra técnica. Cuando lo sepas, ya lo habrás sabido siempre. Elena cerró los ojos, y de repente, todos los recuerdos cambiaron de color. El asiento reservado el primer día de clase no era solo cortesía. Era una declaración de intenciones. Las llamadas nocturnas no eran solo apoyo. Eran vigilancia emocional. El trabajo rechazado no era pérdida, era una apuesta. Pero lo más importante fue lo que sintió. No se sintió manipulada. Se sintió, por primera vez en su vida, profundamente vista. Daniel la amaba con sus defectos, con su desorden y con su ceguera. La había esperado cuando nadie más lo habría hecho. Lo llamó esa misma noche. Él contestó antes del primer tono, como si hubiera tenido el teléfono en la mano durante 21 días seguidos. ¿Guardaste el asiento hoy?, preguntó ella con la voz quebrada. Llevo 10 años guardándolo, respondió él. Se casaron 8 meses después. La boda fue pequeña, elegante, perfecta. Daniel se encargó de cada detalle, tal como había hecho con su vida. Hay historias que nos venden como cuentos de hadas, pero que en realidad son tratados de estrategia. Daniel hizo cosas éticamente cuestionables. Intervino en la libertad de Elena sin que ella lo supiera. Manipuló situaciones para quedar como el héroe. Pero también renunció a su propia gloria personal para no soltarle la mano a una mujer que ni siquiera sabía que lo necesitaba. ¿Es Daniel un romántico empedernido o un arquitecto de la manipulación? ¿Es válido ayudar al destino cuando el destino parece ir en la dirección equivocada? La pregunta que te dejamos hoy no es sobre ellos, sino sobre ti. ¿Cuántas personas en tu vida están guardando un asiento para ti ahora mismo en absoluto silencio? ¿Y hasta dónde estarías dispuesto a llegar tú para asegurar que la persona que amas finalmente te elija? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Daniel cruzó la línea o que su sacrificio justifica sus métodos? Si tienes una historia de una amistad que se convirtió en algo más o algo menos, queremos leerte. No olvides suscribirte para más historias que desafían lo que crees saber sobre las relaciones humanas. Nos vemos en el próximo video.